donde quiera que estén. Supongo que la mayoría está en su casa con su familia, otros podrán estar aquí, depende. Pero espero que todos sigan bien. No hemos tenido más noticias de compañeros que estén con problemas o estén enfermos, así que eso es bueno. ¿Ya? Y tengo entendido que los que estuvieron en alguna oportunidad ya están bastante mejor y recuperados y ya están con nosotros de vuelta. Así que esas son buenas noticias. Un par de cositas antes de que partamos. Algunos de ustedes, no todos, respondieron la encuesta que subimos ayer para la fecha del certamen, la fecha del certamen 2, y la verdad es que las respuestas están bien desparramadas y no pueden en prácticamente una buena cantidad en todos los días que planteamos. Por lo tanto, con Patricio estábamos pensando que lo más sencillo es dejarlo en la fecha en que está originalmente planeado, que es para el lunes 3, y mantenerlo ahí porque en realidad moverlo a esta altura y de acuerdo a la encuesta y con tanta gente que no puede en uno u otro día, la verdad es que se complica bastante, ¿ya? Así que en principio lo estaríamos dejando para la fecha original, ¿ya? El 3. Hay alguien, si alguien en el fondo no puede por motivos de fuerza mayor, tengo entendido que el certamen de análisis estructural que tenían ese día lo corrieron, por lo tanto eso queda despejado el día y el bloque, así que lo estaríamos dejando ahí. Ya si hay alguien que en realidad no pueda por algún motivo de fuerza mayor, después nos puede contactar por correo y buscamos alguna alternativa, ¿ya? Eso, por una parte. Por otra parte, el proyecto está arriba, espero que lo hayan podido leer. A medida que vayan trabajando, van a ir saliendo preguntas que podemos ir respondiendo en las clases o en el foro, pero está bastante entretenido. Ya si se pudieron dar cuenta de un problema de diseño, con que lo tienen que pensar como si realmente lo fueran a construir y después lo tienen que modelar. ¿Ya? Así que yo creo que va a resultar bastante entretenido. Ya es súper práctico. Esas son las informaciones. No se me ocurre nada más. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? Yo, profe, Dale. Sí, dime. estuve mirando el proyecto y hay varias cosas que no sé cómo hacerlas. Más o menos como cuántas clases faltan. Chuta. A ver. ¿Cuántas clases faltarán para tener todo el conocimiento y empezar el proyecto? No, claro, sí, de todas maneras. Falta todavía que veamos materia para que ustedes puedan realizar el proyecto completo. Vamos a ir adquiriendo las herramientas de a poquito. Recién esta es nuestra tercera clase de canales abiertos, por lo tanto nos queda, no sé quién es esa. Ahí ya estamos. Nos queda bastante todavía para poder ver. No hemos visto nada de las singularidades, no hemos visto cómo calcular el eje hidráulico o cómo calcular la altura de escurrimiento a lo largo del canal, pero hemos ido ganando algunas herramientas, ¿cierto? Flujo crítico, flujo normal, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a ver los cambios dependientes. Ayer vimos el flujo gradualmente variado y nos vamos a ir aproximando entonces para que yo creo que en unas 5 o 6 clases más ustedes ya deberían tener la gran mayoría o la totalidad de lo que necesitarían para poder ejecutar el proyecto. De todas maneras, ya pueden empezar a pensarlo, por ejemplo, el tipo de sección, ¿cierto? Empezar a buscar la rugosidad de la madera, ya, por ejemplo, para que lo puedan modelar de una buena manera, y pueden empezar trabajando desde ya. Ya no tienen que esperar a que veamos todo para efectivamente proceder al diseño, ¿ya? La Carla tiene una pregunta. Carla. Quería saber qué tan, o sea, rígido va a ser el tema de participar con las personas de Santiago. O sea, que si tiene que ser 2 y 2 o puede ser 3 y 1 o cómo va a ser. La idea es que, si quieres, dale tú, Pato. Perdón, estaba tomando desayuno. No, ya, la idea es que
Estamos tratando de ver cómo lo podemos hacer para encontrar los match. Probablemente lo primero que vamos a pedir es que formen parejas en cada campus. ¿Ya? Esas parejas las pueden formar libremente. Y luego lo que vamos a tratar de ver es cómo enlazar las parejas entre ambos campus. ¿Ok? Entonces, por ahora, vayan pensando con quién les gustaría trabajar dentro de su mismo campus en parejas y luego vamos a ver cómo poder enlazar. Así va a haber por lo menos alguien conocido en cada, Claro. para que puedan realizarlo. ¿Ok? Sí, Ya, eso vale. yo creo que debería resultar bastante bien, ¿ya? Pero no se preocupen por eso, ese es un detallito y ya vamos a ver de aquí, ojalá la próxima semana tenerlo resuelto, ¿ya? Ya, por respecto a los certámenes, estamos casi, yo creo que nos falta súper poquito para tener las notas, así que no quiero hacer promesas, pero probablemente dentro de esta semana les vamos a tener las noticias respecto al certamen. No se pongan impacientes ni nada, porque en realidad, como les dijo Pato ayer, están bastante buenas las notas, ¿ya? Por lo menos las que me ha tocado revisar a mí están bastante buenas, ¿ya? Así que eso. Ya, si no hay más preguntas, Catalina, Catalina. la mano arriba. Sí. Sí, profe, ¿se escucha? Sí. Mi duda es con respecto al certamen 2. No sé si dado la semana de vacaciones que dieron, se modificó su fecha o se corrió o se mantiene la fecha que está. Ayer hicimos la encuesta, ¿cierto? Y de acuerdo, no sé si quizás llegaste recién, pero habíamos dicho al comienzo que la verdad es que las respuestas de cuando no pueden dar el certamen ustedes están súper repartidas, por lo tanto la mejor solución es simplemente dejarlo en la fecha que estaba, ya que es el lunes 3 de agosto. Ah, ya, Sería muy súper, profe. complicado poder correrlo. De todas maneras, de acuerdo a la nueva programación, incluyendo esta semana de receso que es la próxima semana y las vacaciones y todo, de todas maneras alcanzamos a hacer todo sin problemas. Ya, así que no se preocupen por eso, no vamos a andar apurados ni nada, lo vamos a alcanzar a hacer todo bien. Ya, ya entonces, hoy día vamos a continuar con flujo gradualmente variado y nos vamos a enfocar, como dice aquí, en los cambios dependientes. Ya vamos a ver qué son los cambios dependientes y por qué en el fondo es necesario estudiarlo. Esto también es una clase bastante entretenida, ¿ya? Esto es lo que vimos ayer, ¿cierto? Teníamos múltiples maneras de clasificar el escurrimiento. En primer lugar, tenemos la comparación de altura normal versus altura crítica, y eso nos da el tipo de pendiente, ¿cierto? Pendiente suave, que la llamamos con una letra M, en el caso en que la altura normal sea mayor que la altura crítica, ¿ya? Pendiente fuerte, en el caso contrario, en que la altura normal es menor que la altura crítica, ¿ya? Y pendiente crítica, ¿cierto? En el caso que esas dos son iguales, ¿ya? Eso es muy raro que ocurra, pero podría efectivamente ocurrir en un caso particular, ¿ya? Raúl, Entonces, Pablo Melo tiene una pregunta. Pablo. Sí, ¿podría repetir el concepto de altura normal, por favor, profe? Sí, de todas maneras, ¿Me sí, lo íbamos a recuerda? hacer un repasito. La altura normal es la altura de flujo uniforme, ya que se le llama también con este nombre normal. Y la altura de flujo uniforme es la que se logra, como vimos ayer, ¿cierto? Y hemos conversado durante todas estas clases, una vez que se llega al equilibrio de fuerzas entre la componente del peso, que es la que está forzando el movimiento, y la resistencia, ¿ya? Entonces, esa altura puede o no puede ocurrir. Ya va a depender de qué tan largo sea el canal y de que sus propiedades se mantengan efectivamente constantes para que estas fuerzas, ¿cierto?, puedan llegar a equilibrarse. Necesitamos una cierta distancia, ¿ya? En que vamos a tener una altura que va a ir variando y una velocidad que va a ir variando, y en algún momento, si es que las condiciones lo permiten y el canal es lo suficientemente largo, se va a llegar a esta situación de flujo uniforme, ¿ya? Y esa es la altura normal. Y recordemos que en la condición de flujo uniforme, lo que vimos ayer, el J es igual a la pendiente física del canal, el J es igual al I. Y eso nos permite entonces, desde la ecuación de Manning,
calcular esta altura normal, ¿ya? Que hay que recordar es solamente para flujo uniforme y que puede que ocurra, como también puede que no ocurra. Pero es súper práctica para poder clasificar nuestra pendiente, porque ya en la clase de hoy día vamos a ver qué implicancias tiene que la pendiente sea suave o sea fuerte. Ya hasta el momento solo la hemos clasificado. Ayer vimos los tipos de escurrimiento que podían ocurrir en cada una de ellas, los perfiles, ¿cierto? Recuerdan el M1, M2, etcétera. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, cómo poder conectar en la clase de hoy distintos tipos de pendientes si es que hubiesen cambios a lo largo del canal, ¿ya? Entonces, eso es la altura normal. La altura crítica es la que viene... Jacqueline tiene una pregunta también. Jacqueline. Hola, una consulta es que quería saber si cuando J es distinto de I, igual puedo ocupar Manning o Manning solo lo ocupo cuando quiero mi altura normal. Me refiero como si quisiera calcular una altura cualquiera de escurrimiento. Súper buena pregunta, muy buena pregunta. La puedes ocupar Manning igual, ¿cierto? Porque como vimos en la clase, no la clase pasada, sino que la clase del martes pasado, la ecuación de Manning viene originalmente con el J, ¿cierto? Cuando hicimos tomamos un volumen diferencial, hicimos el balance de fuerzas, finalmente llegamos a la ecuación de Chezy y después llegamos a la ecuación de Manning, que originalmente tiene un J, ¿ya? Ahora en la condición de flujo normal, ese J es igual a I y me permite entonces usar la ecuación de Manning para el cálculo de altura normal, ¿ya? Pero en estricto rigor tú la podrías utilizar para obtener el J en cualquier condición, ¿ya? Gracias. ¿Quedó más claro ahí? Ya. Súper, esas son súper buenas preguntas y es importante que las vayamos dejando claras a medida que avanzamos, ¿ya? Entonces, bueno, teníamos la clasificación de las pendientes, después también tenemos los casos de pendiente adversa y pendiente horizontal, donde dijimos ayer, ¿cierto?, que en ninguno de esos dos casos vamos a tener una altura normal definida, porque si ponemos una pendiente adversa negativa en la ecuación de Manning, no va a tener solución, y si ponemos una pendiente igual a 0, en estricto rigor eso podríamos pensar que es una altura normal infinita, ¿ya? Y que en estos dos casos, de pendiente adversa o horizontal, nunca vamos a llegar a este balance entre fricción y gravedad, porque en el caso de la pendiente adversa van las dos en el mismo sentido, ¿cierto? Y en el caso de la pendiente horizontal no hay componente de gravedad, ¿ya? Hay que tener cuidado con esos dos entonces. Después podemos clasificar, ¿cierto?, la altura o compararla respecto de la altura crítica, ¿cierto? La condición de mínima energía, donde el Freud cuadrado es igual a 1, esa es la condición de crisis, ¿cierto? Y si tenemos alturas que son mayores a la altura normal, vamos a tener escurrimientos de río o subcríticos, que según hemos visto son escurrimientos con gran altura y poca velocidad. Podemos tener el caso del flujo crítico, que no es muy común, y después el caso de los torrentes con alturas menores que la crítica, donde, ¿cierto?, hay una mayor componente de energía cinética y son flujos con poquita altura, pero grandes velocidades, ¿ya? Y la última clasificación que vimos es comparar la altura versus la altura normal, ya donde si es mayor lo vamos a llamar peraltado y si es menor lo vamos a llamar deprimido, ¿ya? Entonces ahí es hasta donde vamos, y ayer lo que hicimos fue llegar a la ecuación del flujo gradualmente variado, ¿cierto? Que es dH en dx y menos j 1 menos Freud cuadrado. Y con esta ecuación, ¿cierto?, vimos los distintos tipos de perfiles de escurrimiento que pueden ocurrir en pendiente suave, pendiente normal, pendiente suave, pendiente fuerte, crítica, adversa, etc. ¿Ya? Y lo que es importante rescatar de todo eso es que esos son los únicos tipos de perfiles que pueden existir bajo esas condiciones. Después, ustedes no pueden, ¿cierto?, darle cualquier forma a la superficie libre, sino que siempre tienen que conectar, ¿cierto?, o finalmente dibujar el perfil de escurrimiento a lo largo de su canal, conectando los tipos de perfiles de escurrimientos posibles, ya que son el M1, M2, M3 en una pendiente suave,
S1, S2, S3 fuerte y así sucesivamente. Esas son las únicas formas que puede tomar entonces la superficie libre, ya de acuerdo a esta ecuación. Y con esta ecuación, ¿cierto? Ustedes no es necesario que se aprendan de memoria cuál es la forma del N2, por ejemplo, porque simplemente sabiendo cómo ocupar esta ecuación, van a poder siempre llegar a la forma correcta del perfil de escurrimiento, ¿ya? Entonces, lo importante aquí, ¿cierto? Y lo que hicimos ayer fue obtener el signo del dH en dx, ¿cierto? Si el dH en dx es positivo, eso quería decir que en sentido del flujo, la altura va subiendo. Si el dH en dx es negativo, en el sentido del flujo, la altura va a ir bajando, ¿ya? ¿Y cómo lográbamos obtener el signo? Teníamos que evaluar, ¿cierto? Cualitativamente, porque da lo mismo el valor, sino que lo que nos interesa es el signo. ¿Qué pasa con el numerador y el denominador de esta ecuación? El denominador era bastante fácil. Se me fue ahí. Ahí. Ahí volvimos. Entonces lo voy a escribir de nuevo. 1 menos fruit cuadrado. El denominador era bastante fácil de obtener porque dependía del número de fruit y básicamente, ¿cierto? Va a depender si el flujo es de río o es de torrente, ¿ya? Si la altura es mayor que la crítica, río, y por lo tanto el fruit cuadrado es menor a 1 y el denominador nos da positivo, y el caso contrario, torrente, y el denominador da negativo, ¿ya? Lo que era un poquito tal vez más difícil de ver era qué es lo que pasa con el numerador, con la parte de arriba, ¿cierto? Y ahí es entonces donde verlo en términos de la ecuación de Manning, de nuevo me pasó lo mismo. Verlo en términos de la ecuación de Manning es bastante conveniente, ¿cierto? dH en dx, 1 menos j, 1 menos fruit cuadrado, porque el q por n raíz de j tiene que ser igual al área radio hidráulico elevado a 2/3, ¿cierto? Y desde aquí entonces el j finalmente lo podemos despejar y queda como q por n área sobre radio hidráulico y esto todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que en la condición de flujo uniforme el I es igual a J y por lo tanto el numerador de esa ecuación debería ser 0. Ahora lo que en general tenemos que ver es qué es lo que pasa, ¿cierto? Cuando la altura está por sobre la normal o menor que la normal. Y ahí es entonces donde la ecuación de Manning nos puede ayudar a ver qué es lo que pasa con el J respecto del H, ¿cierto? Porque según esta ecuación, ¿cierto? Si el H sube, eso implica que el J disminuye, ¿cierto? Porque al subir el H, esta parte va a aumentar, porque eso depende de la altura, ¿cierto? El área y el radio hidráulico. Entonces, si aumenta eso, el J disminuye y al revés, ¿cierto? Si el H disminuye, entonces eso quiere decir que el J va a aumentar, ¿ya? Y así podemos entonces comparar, ¿cierto? Si estamos por sobre la altura normal, para llegar a la condición de I igual a J, la altura tiene que bajar y por lo tanto el J tiene que subir y el I entonces le estaba ganando al J inicialmente y el denominador queda positivo. Siempre que estemos por sobre la altura normal, el numerador o el I menos J va a quedar positivo, ¿cierto? Y cuando estamos bajo la altura normal, para llegar al I igual J, el H tiene que subir y por lo tanto el J tiene que bajar, ¿ya? Y por lo tanto en esa condición inicialmente el J le ganaba al I y el numerador queda negativo, ¿ya? También lo pueden ver de esa manera. Sí, Jacqueline, el caudal siempre aquí es constante, lo estamos tratando como constante flujo permanente, ¿ya? Entonces, con esas herramientas, ¿cierto? Sabiendo si es río o torrente y si estamos por sobre o bajo la altura normal, podemos darle el signo a nuestro dH en dx y llegar a todas las formas de los perfiles que vimos ayer, ¿ya? Y algunos de esos se muestran aquí, ¿ya?
Aquí tenemos en la pendiente suave, y dijimos que le íbamos a llamar mild, y acá steep, ¿cierto? En pendiente fuerte, ¿ya? Entonces, es importante que quede claro bien cómo trabajar con la ecuación del flujo gradualmente variado. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer una pausa y preguntas o dudas que haya quedado respecto a cómo utilizar esa ecuación y cómo llegar a los dibujitos de estos distintos perfiles. ¿O vamos bien? ¿Cómo van? Profe, a mí me quedó la duda entre Vamos. el I y el J. Ujú. Entre el I y el J. Sí, eso que explicó recién, cómo ver cuándo es mayor y cuándo es menor. Lo puedes ver, hay varias formas de pensarlo, en el fondo, pero tal vez lo más cuantitativo es mirar la ecuación de Manning, ¿cierto? Que te dice que, por ejemplo, si tú estás, vamos a hacer el dibujito, si tú estás aquí, ¿cierto? Tienes esa pendiente, tienes la pendiente, tienes la altura crítica ahí y una altura normal por acá arriba, y tu altura de escurrimiento está por acá. ¿Ya? Entonces, tenemos esa altura. Ese es el H. ¿Cierto? Tú sabes que en la condición de flujo normal... de nuevo se me fue. Esta cosa está súper loca hoy día. En la condición de flujo normal, tú sabes que el I es igual al J. ¿Cierto? Eso es así, eso lo vimos ayer, ¿cierto? Y viene de el hecho de que como no cambia la altura, entonces la línea de energía es paralela a la superficie libre y también es paralela al fondo, ¿cierto? Entonces, al estar sobre la altura normal, lo que tú quieres para poder llegar a la condición de I igual a J es que tu altura baje, ¿cierto? Y al bajar la altura, el J tiene que subir, ¿cierto? Entonces, para llegar a la condición de I igual a J, que es igual en estas dos cosas, tú requieres que el J suba. Y por lo tanto, inicialmente, el I le tenía que ganar al J, ¿cierto? En la condición original con una altura por sobre la altura normal, ¿ya? Y el denominador te queda positivo, ¿ya? Por el contrario, por aquí abajo, si tú tienes esta altura de escurrimiento, ¿cierto? H aquí, para poder llegar a la condición de I igual a J, que es la altura normal, tu altura tiene que subir, ¿ya? Aquí. Y al subir tu altura, el J tiene que bajar. Por lo tanto, inicialmente, el J le gana al I, ¿ya? Y por lo tanto, el numerador es negativo. ¿Quedó más claro así? Ya, perfecto. ¿Ya? Esa es una forma de llegar a esta conclusión, ¿ya? Y se van a dar cuenta, a medida que van repitiendo esto, que siempre que ustedes tengan una altura que caiga por sobre la altura normal, el I va a ser mayor que el J, y cuando tengan una altura que caiga por debajo de la altura normal, el J le va a ganar al I, ¿ya? Porque acuérdense que la condición de I igual a J del flujo normal es el balance entre estas dos cosas, ¿ya? Entonces ahí se pueden dar cuenta si el numerador es positivo o negativo, ¿ya? Bien, ¿quedó más claro ahí? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, súper. Entonces ahora sí vamos a seguir y esto ya tiene que ver con lo que nos toca ver hoy día, que son los cambios de pendiente, ¿ya? Catalina, te vi que tenías la mano arriba, pero la bajaste. ¿No hay pregunta? Siempre fue una pequeña. Lo que pasa es que no entiendo por qué, por lo menos estaba leyendo el apunte, seguimos con la condición de I igual J si es que estamos en flujo gradualmente variado. Eso no. Que tengo mala conexión, entonces se me corta. No sé si lo explico. No sé si lo he dicho explícitamente, pero acuérdense que esas son alturas teóricas, ¿cierto? La altura crítica y la altura normal son
la altura normal es una condición asintótica a la que el flujo eventualmente podría llegar, pero que no necesariamente lo va a hacer, y la altura normal viene, perdón, la altura crítica viene de la condición de mínima energía. ¿Ya? Entonces, esos dos puntos de la figurita son teóricos que no necesariamente son los que van a ocurrir, pero sí nos indican un par de cosas, ¿cierto? La altura crítica, por un lado, nos indica que si mi altura real está por sobre o bajo, ¿cierto? Voy a tener o un río o un torrente. Y esa es una información que es súper valiosa, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Y la altura normal, ¿cierto? Nos define esta condición en que el J es igual a I. Por lo tanto, aunque no ocurra, yo de todas maneras la puedo trazar a lo largo del eje hidráulico, como lo hicimos aquí, y yo sé que a lo largo de esta línea, o a lo largo de esta altura, ¿cierto? El I va a ser igual al J. Ahora, no necesariamente eso tiene que ocurrir, y de hecho, como lo hemos conversado, casi nunca ocurre, porque requiere que el canal sea muy, muy largo, ¿ya? Pero de todas maneras nos sirve para poder clasificar el tipo de pendiente y para poder ver cuál es la forma, ¿cierto? Y cuál es la pendiente del DH en DX, ¿ya? Entonces siempre vamos a continuar hablando de la altura normal porque son cálculos como lo mencionó ayer Patricio, ¿cierto? Que hay que hacer al comienzo de cualquier problema. Calcular la altura crítica y calcular la altura normal para poder clasificar la pendiente y ver qué tipo de perfil voy a tener en el canal, ¿ya? Y qué pasa con los distintos cambios de pendiente hidráulica que podamos tener, que es lo que vamos a ver ahora en unos minutitos más, ¿ya? Ya, profe, ¿Quedó más gracias. claro ahí? Sí, harto más claro. Ya, súper. Entonces recuerden, la altura normal no necesariamente va a ocurrir, la altura crítica tampoco, pero sí son valores teóricos que nos van a ayudar mucho a pensar, ¿cierto?, qué es lo que va a ocurrir con el problema, clasificar las pendientes y ver qué es lo que pasa cuando hay cambios de pendiente, ¿ya? Así que son dos cosas que siempre van a estar ahí, aunque realmente no ocurran, ¿ya? Bien, entonces ahí habíamos llegado a los distintos tipos de perfiles que los dibujamos ayer. Y ahora la pregunta, ¿cierto?, que viene ahora es estas dos. Mirando la figurita, mirando los distintos perfiles de escurrimiento, donde aquí voy a marcar con azul las alturas normales y voy a marcar con rojo las alturas críticas. ¿Identifican ustedes alguna característica en común respecto de cómo se comportan estos perfiles cuando el flujo es de río o es de torrente? Mirando la figurita, voy a marcar con amarillo los flujos que van a ser de torrente y los que están bajo la crítica. Entonces, Pero que nos ahí digan, a ver, ¿cuáles son torrentes ahí? A ver, M1, vamos. el ¿Qué M1, otro ¿qué es es lo que es? torrente? Ya Río. el M1, ya, voy a marcar con morado los ríos. Entonces el M1 es un río. ¿Cuál otro es río? El M2. Karina, el M2, exacto, ¿cierto? Porque está por sobre la crítica. ¿Hay algún otro? Bien, Gonzalo. El S1, bien Gonzalo, Pablo, el S1, ¿ya? Y entonces nos quedan un par de torrentes. ¿Cuáles son esos? El S2 y el S3, exacto. Entonces ahora, mirando las curvas amarillas, por ejemplo, ¿notan alguna característica en común entre el comportamiento de los torrentes? Y la misma pregunta, mirando las curvas moradas, ¿notan alguna característica en común de este tipo de perfil respecto de los ríos? ¿La forma que tienen? Puede que sea complicada la pregunta, pero visualmente. La concavidad ya puede ser una diferencia. La amarilla, a ver, Pablo,
amarillas se van hacia HN, ya eso está súper interesante, va por ahí, y los ríos se alejan de HN, ya, ahí tú lo estás mirando en el sentido del flujo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón, las amarillas quieren llegar a HN hacia aguas abajo, y las moradas, ¿cierto? Quieren llegar hacia HN, pero mirándolo hacia el otro lado, ¿cierto? Hacia aguas arriba, ¿ya? Entonces esa, efectivamente, es una de las grandes diferencias entre el comportamiento de los ríos y torrentes, ¿ya? Y vamos a dejar esa idea ahí con un asterisco porque la vamos a justificar, obviamente, en términos físicos, pero eso nos va a dar entonces una herramienta para poder enfrentar estos tipos de cambios de pendiente, ¿ya? Y por eso es fundamental identificar, ¿cierto? Si tengo una pendiente suave o una pendiente fuerte, y si tengo un río o un torrente, ¿ya? Para ver cómo voy a analizar el flujo, y eso va a quedar más claro en unos minutos. Ignacio parece que levanta la mano. No, profe, ya me aclaré. Ah, ya, ok. Sí, que está en el PPT anterior la información que quería preguntar. Ya, ok. Perfecto. Ya, entonces, súper bien. Dejemos esas dos características ahí guardaditas por el momento, y ahora vamos a intentar responder por qué se dan esas diferencias. ¿Ya? ¿Por qué el torrente tiene que comportarse o quiere alcanzar su altura normal hacia aguas abajo, y el río quiere, por el contrario, alcanzar su altura normal hacia aguas arriba? ¿Ya? Entonces, antes de eso, la pregunta que viene ahora, ¿cierto? ¿Es posible cambiar la pendiente del flujo? Y por pendiente vamos a entender no el cambio de la pendiente física, ¿cierto? Sino el cambio de pendiente hidráulica, ¿ya? Y esta clasificación de pendiente hidráulica es completamente análogo a lo del flujo hidráulicamente rugoso en la tubería o hidráulicamente liso, ¿cierto? Que tenía que ver con las características del flujo, con el número de Reynolds, y además tenía que ver con la rugosidad, ¿cierto? De la tubería, ¿ya? Aquí es básicamente lo mismo. Nuestra pendiente hidráulica, nuestra clasificación, está dada por la relación entre la altura normal y la altura crítica, ¿cierto? Pendiente suave, la altura normal está por sobre la crítica; pendiente fuerte, la altura crítica está por sobre la normal. Esas son nuestras definiciones hasta el momento, ¿ya? Y por lo tanto, cambios de la pendiente del flujo, de la pendiente hidráulica, se pueden producir, ¿cierto?, por un cambio en la relación entre HN y HC, ¿cierto? Y aquí tenemos que recordar entonces de qué dependen funcionalmente estas dos alturas teóricas. Entonces, HC, nosotros sabemos que es función de, ¿qué cosa? ¿De qué depende la altura crítica? Ahí, Catalina. Muy bien. Catalina, caudal y geometría, excelente. Y la altura normal, ¿de qué depende? Va a depender de estas dos cosas, ¿cierto? Caudal y geometría, pero además depende de un par de cositas más, ¿cierto? La pendiente y la rugosidad, ¿cierto? Súper bien. Por lo tanto, un cambio de pendiente hidráulica se puede producir por cambios en los caudales, cambios en la rugosidad, lógicamente cambios en la pendiente o cambios en la geometría. ¿Ya? Pasar, por ejemplo, de una sección rectangular a una sección trapecial, o que aumente o disminuya la cota del fondo, o vayan ensanches, etc. ¿Ya? Cualquier cambio en estas propiedades va a producir o un cambio en la altura crítica o un cambio en la altura normal, y por lo tanto puede darse el caso en que cambie entonces la relación entre ambas, y podríamos tener entonces un cambio de pendiente. ¿Ya? Entonces hay que tener claro eso, que cuando hablamos de cuál es el tipo de pendiente, vamos a estar hablando siempre de esta comparación entre la altura normal y la altura crítica, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier cambio en estas propiedades se puede traducir en un cambio de pendiente hidráulica del flujo, ¿ya?
Y ahora lo que puede suceder, ¿cierto? A lo largo del canal, y acá lo voy a dibujar pensando en cambios en la pendiente física, puede ser que en un tramo el canal venga con una pendiente más o menos grande, después vuelva a una pendiente más gradual, y después puede que vuelva a tener una pendiente un poco más empinada. Entonces, lógicamente, ahí podemos tener cambios en la pendiente hidráulica. Y ahora tenemos que ver, ¿cierto? Porque lo que hemos visto hasta el momento nosotros es tramos por separado, ¿cierto? Hemos visto que en un tipo de perfil con pendiente fuerte, por ejemplo, podemos tener el S1, S2 o S3. Y en un tramo con pendiente suave podemos tener el M1, M2 o M3. Pero ahora, ¿cómo conectamos, por ejemplo, un tramo con pendiente fuerte y un tramo con pendiente suave? O pendiente suave y fuerte. O una pendiente fuerte a una pendiente que todavía es fuerte, pero un poquito menos fuerte. ¿Ya? Hey, Nico, Y ahí aquí tiene una pregunta. recuerden, Nicolás. No, nada, profe, era lo que explicó recién del cambio de la pendiente, se refería al HN y HC. Esa era como la duda que tenía. ¿De a qué se refería con pendiente hidráulica? Sí, exacto. Es la comparación entre esas dos, ¿ya? Entonces, como les decía, aquí yo lo dibujé con como un cambio de la pendiente, un cambio en el I, en el fondo, pero también perfectamente podemos tener un tramo o un canal con la misma pendiente, donde ahora lo que cambie sea, por ejemplo, la rugosidad. Eso también puede tener un efecto en la altura, va a tener un efecto en la altura normal y puede traducirse entonces también en un cambio de pendiente, ¿ya? Y lo que queremos ver es entonces cómo conectar las alturas de escurrimiento en esta sección del canal con lo que ocurre después aquí y lo que va a ocurrir en esta otra sección, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos claro, ¿cierto?, que los cambios de pendiente tienen que ver con cambios en altura normal y la crítica, vamos a ver efectivamente y vamos a llegar ahora a esta conclusión que ustedes ya súper bien lo llegaron, en que los torrentes quieren alcanzar altura, tienden a altura normal hacia aguas abajo, en cambio los ríos lo hacían en sentido contrario, ¿ya? Y eso tiene que ver en la forma en que se propagan perturbaciones en estos dos tipos de flujo, ¿ya? En ríos o torrentes. Un cambio, como dice aquí, ¿cierto?, supone una perturbación en el flujo. Entonces nosotros podemos pensar que un cambio de pendiente es una perturbación en el flujo que se introduce en un punto del canal y que se tiene que propagar de alguna manera, ¿cierto? La información que trae ese cambio de pendiente tiene que propagarse de alguna forma para que el flujo se ajuste entonces a las alturas que le corresponden, ¿ya? Entonces, para entender cómo se propagan estas perturbaciones, pensemos en una pequeña onda, ya, y miremos la figura que está aquí, una pequeña onda con amplitud delta I que se propaga en una cierta profundidad de agua, ¿ya? Que sería entonces, por ejemplo, la situación que mostramos en la figurita a la derecha. Hay una cierta onda, llamémosle a esa onda nuestra perturbación, y esa onda se va a mover. Entonces, lo que queremos ver finalmente es con qué velocidad se mueve esta perturbación en el medio, ¿ya? Porque finalmente la gran diferencia entre ríos y torrentes, ¿cierto?, una de las grandes diferencias es la velocidad del flujo que traen, ¿cierto? Los torrentes son velocidades bastante grandes, mayores a la velocidad crítica. Los ríos, por el contrario, son velocidades más pequeñas, velocidades menores a la crítica. ¿Ya? Entonces, cómo se propague esta perturbación va a depender, lógicamente, o con la velocidad que se propague la perturbación, finalmente va a depender si estoy en una situación de río o torrente. Ya vamos a ver por qué, ¿ya? Nicolás, ¿por qué dice B igual a 0? Porque en principio la perturbación se está moviendo en un medio estático. Piensen en una piscina y donde ustedes tiran una piedra, por ejemplo, ¿ya? Ahí entonces la perturbación, el hecho de que la piedra cae al agua,
y genera estas ondas, ¿cierto? Se está propagando en un medio estático. Ahora lo que tenemos al costado, ¿cierto? Y esto pueden pensarlo como en un problema de sistema de referencia, como lo que ven en Física 110. Ahora lo que estamos haciendo es nos estamos moviendo con la onda, y por lo tanto lo que vemos nosotros es que el flujo se mueve, ¿cierto? En sentido contrario, ¿ya? Y lo hace con una velocidad igual a la velocidad con la que yo me estoy moviendo. Entonces, por eso que aquí el V1 ahora toma el valor de menos C porque va hacia el otro lado y nosotros nos estamos moviendo entonces con la perturbación, ¿ya? Esa transformación, ¿cierto? La vamos a hacer para poder efectivamente aplicar los principios de continuidad y de momentum para poder llegar a calcular cuánto vale esa velocidad C. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que es fundamental para el análisis de lo que viene. Entonces hagamos eso, apliquemos los principios de continuidad y de momentum a la situación que tenemos aquí, ¿ya? ¿Cómo nos queda la ecuación de continuidad en un volumen de control definido aquí por las secciones 1 y 2? La continuidad nos va a decir que aquí también estamos hablando de flujo permanente, siempre, ¿cierto? Entonces nos va a decir que V1 por la profundidad, ya pensemos que el canal tiene un ancho constante o pensémoslo por ancho unitario, y acá debería haber entonces un ancho, va a ser igual a la velocidad en la sección 2 por la profundidad del agua en la sección 2, que ahora va a ser I más delta I, ¿cierto? Y por un ancho. Entonces ahí finalmente el V se va y nos queda que V1 por I es igual a V2 por I más delta I. ¿Ya? Entonces este delta I, recuerden que es la altura de esta perturbación o de esta ondita que se va propagando y por lo tanto es bastante pequeñita. Pensemos en perturbaciones que son pequeñas, ¿ya? Si aplicamos la ecuación de momentum ahora... Hay una pregunta, espera, Luciano. Luciano. Profe, hola, no me quedó tan claro el concepto de la imagen 2, cuando en la imagen 2 se refiere que nosotros somos como un observador que se está moviendo en dirección opuesta al flujo, ¿o no? Y aparte hay un flujo. Mira, es la misma situación que tú tienes en el lado izquierdo, ¿cierto? Donde tú ahí en el lado izquierdo la estás mirando como un observador que está afuera, ¿cierto? Pensemos que tú estás en la orilla del río y estás viendo como una ondita se mueve, bueno, no un río porque dice que la velocidad es 0, pero lo estás viendo como desde afuera. Y en el caso derecho, ahora tú te estás moviendo con la onda y por lo tanto lo que ves es que el agua se mueve hacia el otro lado, pero tú en el fondo vas viajando con la onda. Entonces, por eso que ahora la velocidad va hacia el otro lado y el V1 vale menos C, que es la velocidad con la que tú te estás moviendo. Y eso es lo que tú ves si fuese surfeando la ola, claro. Entonces sí, que yo lo veo de un sistema inercial, no hay no existe un flujo propiamente tal. Claro, claro. La situación es como la de la derecha en realidad, pero la estamos pensando como si nos fuésemos moviendo ahora nosotros con la perturbación, ¿ya? Y te genera esta situación en que es equivalente, que ahora tú estás quieto, pero el flujo es el que se mueve con la velocidad de la onda, hacia el otro lado. Ya, ahí sí me quedó claro, gracias. Ya, súper. Entonces, la ecuación de momentum, ¿ya? Y aquí vamos a considerar, pensemos que la sección lo vamos a hacer súper simple, la sección del canal es rectangular y tenemos solamente las fuerzas de presión que están contribuyendo, pensemos que el volumen de control es más o menos pequeño, entonces la fuerza de fricción no va a ser relevante y pensemos que el canal está más o menos horizontal, por lo menos, y la componente del peso aquí tampoco es relevante, ¿ya? Entonces, al hacer eso, ¿cierto? Vamos a tener que vamos a considerar solamente las fuerzas de presión
y ahí de nuevo. Vamos a considerar solamente las fuerzas de presión y por lo tanto vamos a tener, esta cosa se volvió loca. Vamos a tener que el gamma, ¿cierto? Por el I1 cuadrado medio, o sea, sería nuestra fuerza de presión, menos, en el otro lado tengo el gamma por el I más el delta I al cuadrado ahora medio, o sea, sería la fuerza de presión en el otro lado, tiene que ser igual a rho Q, ¿cierto? Por V2 menos V1, esa sería nuestra ecuación de momento, ¿cierto? El caudal, aquí lo podemos expresar como una velocidad, velocidad 1 por I, el caudal es constante, por lo tanto, da lo mismo cuál de las dos secciones utilicemos, y de la ecuación de continuidad acá, vamos a poder reemplazar que V2, ¿cierto? Es igual a V1 por I sobre I más delta I, ¿cierto? Y de ahí viene un desarrollo algebraico, ya que es bastante simple, donde finalmente, y no lo vamos a hacer aquí porque nos va a tomar un buen rato, finalmente llegan usando la condición de que V1 es igual a menos C, van a llegar a que C, esta velocidad con que se propaga la onda, es más o menos igual a G por I más delta I, ¿ya? A la raíz de eso. Y como el delta I es más o menos pequeño, lo vamos a despreciar y nos queda que esta velocidad o celeridad con que se mueve la onda es la raíz de G por I, ¿ya? O sea, es proporcional a la profundidad de la columna de agua sobre la que se está moviendo, ¿ya? Y para nosotros el I es el H, ¿cierto? O sea, por lo tanto llegamos a que esta velocidad es simplemente raíz de G por H, ¿ya? Directamente proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad de escurrimiento, ¿ya? Aquí nos saltamos algunos pasos, pero una vez que ustedes tienen la ecuación de momentum aquí y la otra, la de continuidad acá, reemplazan el V2 en esta ecuación, resuelven y van a llegar a ese resultado, ¿ya? Y eso es lo importante, no nos preocupemos del desarrollo algebraico. Lo que es importante aquí es que la velocidad con que se propagan estas perturbaciones, ¿ya? Es la raíz de G por H. Y, Nicolás. Hola, profe, ¿se escucha bien? ¿Sí, se escucha? Ya, que bueno. Quería consultarle que me da la impresión, o sea, no es que me dé la impresión en realidad, y quería consultarle si esto se puede aplicar, por ejemplo, para conocer la velocidad de propagación, por ejemplo, de un tsunami, pero ahí no sé si será despreciable ese delta I, entonces por eso era la duda. De hecho, esta es la misma velocidad, y esto creo que también lo conversamos en algún momento, con la que se propaga un tsunami. ¿Ya? De hecho, el delta I del tsunami respecto de su longitud de onda, ¿cierto? Sigue siendo despreciable, por lo tanto se propaga con esta misma velocidad. Y imagínenlo ahora que el H, ¿cierto? Sobre la columna de agua en la que se propaga el tsunami son varios kilómetros de profundidad, ¿cierto? Cuando está en océano abierto. Por lo tanto, este valor de C en la zona de generación de un tsunami es tremendamente alto, ¿ya? Pero efectiva es la misma situación, ¿ya? Eso es lo que quería decir, es la misma situación. De todas maneras, esta resulta ser la velocidad con que se propaga el tsunami, ¿ya? Porque es la misma situación finalmente. Tienes una perturbación que es más o menos pequeña respecto a la columna de agua, ¿cierto? Que tienes abajo, ¿ya? Así que también, cuando lleguen al curso ahí de obras marítimas, si es que lo quieren tomar, van a llegar exactamente a la misma conclusión. Vale, profe, gracias. Súper bien. Entonces, quedémonos con este resultado. Les dejo para la casa que ustedes hagan la derivación y lleguen a eso.
Y esa ecuación raíz de G por H la hemos visto antes, ¿ya? No sé si lo recordarán, pero vamos a llegar a eso en un momento. Entonces, finalmente la velocidad con que se propaga la perturbación es raíz de G por H, pero ahora la velocidad absoluta, ¿cierto? Considerando ahora un flujo que tiene velocidad, es la velocidad del flujo ahora más la velocidad con la que se mueve esta perturbación, ¿ya? Tenemos que considerarla ahora en términos absolutos porque el flujo va a tener una velocidad, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando el flujo en canales abiertos, entonces, por más que lo hayamos deducido aquí para una situación de flujo estático, como es la que se muestra en la figura a la derecha, al sumarle aquí, ¿cierto?, la velocidad del flujo con que viene, estamos llegando a la situación que nos interesa, ¿ya? Entonces, preocupémonos de esto. Esta es la velocidad con que finalmente las perturbaciones se van a propagar en un fluido, ¿ya? Y ahora, como les decía, este valor de C lo hemos visto antes. ¿A alguien le suena? ¿Les suena haberlo visto antes en alguna parte de la materia? Excelente, Maximiliano. El C corresponde a la velocidad crítica. ¿Ya? Bajo la condición de un Freud cuadrado igual a 1, que es nuestra condición de crisis, la velocidad que se obtiene, ¿cierto? Esto finalmente lo podían expresar el número de Freud como la velocidad del flujo sobre la raíz de GH. Eso también lo hicimos en alguna de las clases. Por lo tanto, en la condición de crisis, con un Freud igual a 1, nos queda que la velocidad en condición de crisis es igual a raíz de GH. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, porque de acuerdo a la velocidad que traiga ahora nuestro flujo, que la velocidad de F, esta perturbación, ya vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Me está adelantando un poquito, pero dejémoslo ahí en suspenso. Ya lo importante es que, lo voy a anotar aquí de nuevo, esta C es la velocidad crítica. Ya, entonces estas perturbaciones se mueven con una velocidad igual a la velocidad crítica en el fluido. Entonces, si ahora el fluido está estático, ya con una velocidad de flujo igual a 0, lo que va a pasar, y piensen esto, todo lo hemos hecho, ¿cierto? Tirar una piedra al agua, tirar una moneda en la piscina, o una moneda a la fuente para pedir un deseo, etcétera, ¿cierto? Lo que pasa es que la perturbación se propaga en forma radial y simétrica en todos los sentidos, ¿cierto? Eso todos lo hemos visto por ahí en alguna parte. ¿Qué pasa ahora si el flujo tiene velocidad, ¿ya? Pero esa velocidad es menor a la velocidad crítica? ¿Ya? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar con la propagación de esta perturbación? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No se va a deformar mucho la circunferencia que se genera? Ya, no se va a deformar mucho, sí, pero va a pasar algo así, ¿cierto? La velocidad del flujo no es, todavía sigue siendo menor a la velocidad de propagación de la onda, y por lo tanto vemos que hay una parte que efectivamente puede todavía viajar hacia aguas arriba, ¿ya? Porque la velocidad aquí, ¿cierto?, va a ser la velocidad absoluta en esa dirección va a ser la velocidad del flujo menos la celeridad, o al revés, perdón, ¿cierto? La velocidad va a ser la celeridad menos la velocidad del flujo, y como la velocidad del flujo es menor a la celeridad, todavía tengo velocidad que puede ir hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a repetir, ¿cierto? Que la perturbación de todas maneras es arrastrada hacia aguas abajo, pero de todas maneras puede
propagarse hacia aguas arriba, con una velocidad que es lógicamente menor, ¿cierto? Es igual a c menos la velocidad del flujo, ¿ya? Pero lo importante es que la información y esa perturbación puede viajar de todas maneras hacia aguas arriba. El caso anterior, y fijémonos que este caso es FRUD menor a 1, porque indica que la velocidad del flujo es menor a c, ¿cierto? Y por lo tanto este es un caso de flujo de río o flujo subcrítico, ¿ya? En el caso de los torrentes, ¿cierto? Fijémonos ahora que el número de FRUD es mayor a 1, y por lo tanto la velocidad del flujo es mayor a la velocidad con que se propaga esta onda. ¿Qué creen que va a pasar en esta situación? ¿Va a poder viajar la onda hacia arriba o no? No, ¿cierto? La onda va a ser completamente arrasada y se va a deformar, ¿cierto? Hacia el otro lado y va a formar, ¿cierto? Una cosa que es más o menos así, ¿ya? Y por lo tanto, en el caso del flujo de torrente, con FRUD cuadrado mayor a 1, que implica que la velocidad del flujo es mayor que la velocidad de propagación de esta perturbación, las perturbaciones ya no pueden viajar hacia arriba. El flujo se las lleva completamente porque la velocidad es muy grande, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la velocidad relativa entre la velocidad del flujo y la velocidad de la onda que quiere ir hacia el otro lado, finalmente no puede y el flujo la arrastra completamente hacia abajo, ¿ya? Entonces, ese es el comportamiento que es distinto entre los ríos y los torrentes y que tiene relación, ¿cierto?, con el hecho de que, con lo que observaron ustedes al comienzo, de que los torrentes querían llegar a su altura normal hacia aguas abajo, porque si se fijan en este caso, toda la información se va inmediatamente hacia abajo, es totalmente arrastrada por la velocidad del flujo. En cambio, en los ríos, ¿cierto? Vimos en la figura y lo que ustedes pudieron concluir que la altura normal se quería alcanzar hacia aguas arriba, ¿ya? Porque en ese caso, la onda, la perturbación sí puede viajar hacia aguas arriba, ¿ya? Dado que la velocidad del flujo es menor que la velocidad con que se mueven estas perturbaciones, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a nuestra gran conclusión y que nos va a permitir entonces continuar con el análisis de qué es lo que pasa y cuál es la gran diferencia entre los ríos y los torrentes. Ya los ríos pueden transmitir las ondas aguas arriba porque tienen una velocidad de flujo que es menor que la velocidad crítica, y los torrentes solo pueden transmitir la información hacia aguas abajo porque la velocidad del flujo es tal que ninguna perturbación puede irse hacia arriba, ¿ya? Pablo, excelente pregunta, y eso lo vamos a mostrar a continuación. Tirar una piedra y ver qué pasa. Es como si ustedes van y alguien le hace la pregunta, este estero, este río ahí, ¿se comporta como río o como torrente? Lo primero que pueden hacer es tirar una piedra y ver si la perturbación es capaz o no de propagarse hacia aguas arriba, ¿ya? O poner un palo, ¿cierto?, que también va a generar una perturbación en la superficie del agua y ver si es que la perturbación puede propagarse hacia arriba o no, ¿ya? Así que, de todas maneras, esa es como la forma más intuitiva de ver si es que un cierto flujo es subcrítico o supercrítico, ¿ya? Y veámoslo con un videito, ¿ya? Entonces, este video, si se fijan, hay una perturbación ahí en el centro, y en este caso el agua está estática, y ven que la perturbación se propaga radialmente, ¿cierto? Como si tiraran una piedra en una piscina. Ahora, se aumentó la velocidad del flujo en ese sentido, pero de todas maneras es menor que la velocidad crítica. O sea, tenemos un flujo subcrítico y se fijan que las ondas se propagan hacia aguas arriba. Se aumentó un poquito más la velocidad y ahora tenemos una velocidad crítica. Y fíjense lo que pasa. Se queda trancada ahí la perturbación justo en la zona de generación. Ya no puede viajar hacia arriba. Se aumenta más la velocidad, tenemos un torrente, velocidad mayor a la velocidad crítica, toda la perturbación es arrastrada inmediatamente hacia abajo, y a medida que se aumenta la velocidad, este cono se va cerrando,
¿cierto? Y en este caso la velocidad es el doble de la crítica y el cono tiene un ángulo ahí un poquito más pequeño. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia entre los ríos y los torrentes, que nos va a permitir entonces ver lo que ocurre en los cambios de pendiente, ¿ya? Y ahora veámoslo en nuestro canalcito. Esto fue cuando fuimos el otro día con Patricio al canal y vemos ahí que las perturbaciones son capaces de propagarse hacia aguas arriba. Por lo tanto, tenemos un flujo que es subcrítico. Aquí tenemos flujo, es los mismos videos que le hemos venido mostrando, ¿ya? Y por lo tanto, aquí vemos que en esa parte del canal, ¿cierto? Las ondas son capaces de propagarse hacia aguas arriba y tenemos una condición de flujo subcrítico o de río. Un poquito más abajo, en el mismo canal, con el mismo caudal, todavía tenemos que las ondas se mueven, y a medida que nos movemos hacia abajo, si se fijan, ahí ya las ondas no son capaces de propagarse hacia aguas arriba. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el paso de un flujo subcrítico, donde las ondas se podían mover hacia arriba, a un flujo supercrítico, donde toda la perturbación es inmediatamente arrastrada hacia aguas abajo, ¿ya? Y por ahí entre medio tuvimos que pasar por el punto de crisis, ¿cierto? Porque para poder pasar desde un punto en que se propaga hacia arriba la perturbación a un punto en que ya no se propaga nada, en algún momento tuvimos que pasar por la condición de crisis entre esos dos tipos de escurrimiento, ¿ya? Que probablemente está ahí bastante cerca del punto de cambio de pendiente, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a esto? Porque esto es importante y esto sí que tiene que quedar súper claro. Cómo se comportan los ríos y cómo se comportan los torrentes. Preguntas. ¿Vamos bien? Ahí hay varias. Hay varias. A ver. Entonces, si la velocidad del flujo es muy grande, Alonso pregunta, ¿se puede considerar despreciable la perturbación? Yo diría que no va por ahí el análisis que uno tiene que hacer, sino que como tenemos que pensarlo es que la perturbación es arrastrada inmediatamente hacia aguas abajo, y la información que esa perturbación entrega se transmite inmediatamente hacia aguas abajo, y cualquier cosa que suceda arriba nunca se enteró que hubo algún tipo de perturbación, ¿cierto? Si miran la imagen de aquí y ven en la parte izquierda de la figura, se dan cuenta que el perfil de flujo está totalmente inalterado por el hecho de que hayamos sumergido el lápiz en el agua, ¿ya? Porque toda esa perturbación que introdujo el lápiz es inmediatamente arrastrada hacia abajo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un torrente, porque esa información nunca va a llegar hacia aguas arriba, ¿ya? Cuando Gonzalo pregunta, cuando el C y la velocidad del flujo son iguales, ahí tienen la condición de crisis. Y ese es el primer punto en que ya la información no puede propagarse hacia arriba. Si tú sigues aumentando la velocidad del flujo, entonces pasas a los torrentes y por lo tanto ya pierdes la conexión entre aguas arriba y aguas abajo. Pero es importante entonces que quede claro ese concepto. ¿Ya? Entonces ahora sí, finalmente, los torrentes quedan determinados por lo que ocurre aguas arriba y tienden a su altura normal aguas abajo, porque solo pueden propagar información hacia aguas abajo, ¿ya? Y ahí es donde tenemos entonces el M3, el S3 y el S2, que se fijan que quieren llegar a la altura normal hacia aguas abajo. Y quedan determinados por lo que ocurre arriba. Cualquier perturbación que ocurre aquí, sí se va a sentir acá, ¿ya? Porque todo es transmitido inmediatamente hacia abajo.
Los ríos, por el contrario, entonces son determinados por lo que ocurre aguas abajo y transmiten la información hacia aguas arriba, entonces, ¿ya? Y por lo tanto tienden a su altura normal hacia aguas arriba, como el M1, ¿cierto? El M2 y el S1, ¿ya? Entonces, ese es la diferencia entre estos dos tipos de flujo y por lo que es tan importante, ¿cierto? Como primer paso en enfrentar cualquier tipo de problema en canal abierto, identificar si vamos a estar con un torrente o con un río, ¿ya? Entonces, estas son como dos reglas que hay que asimilar bien, ¿ya? A ver, Entonces aquí hay preguntas. Nicolás preguntó, aquí lo vemos de río a torrente, pero ¿podría ocurrir de torrente a río? También podemos tener un paso de torrente a río, ¿sí? Pero ese es un caso un poquito más especial y lo vamos a analizar en detalle en la próxima clase, ¿ya? Pero sí podemos tener paso de torrente a río de todas maneras, ¿ya? Pero ese paso requiere un análisis un poquito más profundo, ¿ya? Entonces aquí volvemos al video que mostramos hace un par de clases. Entonces, ahora que sí sabemos cómo funcionan los ríos y torrentes, podemos entender este video porque ¿se acuerdan que lo dejamos pendiente en la explicación? Para cuando entendiéramos cuál es la diferencia entre los ríos y torrentes, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos, ¿cierto? El fondo está plano y tenemos una sección 1 y 2. Y aquí en la curva de energía específica, en este momento, tal como está la configuración, E1 es igual a E2, ¿ya? Las alturas son las mismas, no hay delta Z todavía, por lo tanto el nivel de energía en estas dos secciones es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Si recuerdan, empezamos a aumentar la elevación del delta Z en la sección 2, ¿ya? Y como aquí estábamos en un flujo de torrente, entonces la energía en 1, ¿cierto? Que es la de aguas arriba, se mantiene, porque acuérdense que los torrentes se definen aguas arriba, y el que se adapta entonces es la sección 2. Y por eso aquí la altura en la sección 2 fue cambiando, fue subiendo en este caso, y hemos llegado aquí al punto de crisis, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre si continuamos subiendo el delta Z? Recordando, ¿cierto? Siempre que ya llegamos al nivel de crisis y por lo tanto esa es la energía mínima que necesitamos para que circule ese caudal en este canal, y por lo tanto no puedo seguir disminuyendo la energía de la sección 2. Y por lo tanto es ahora la sección 2 la que va a mandar con la energía crítica. Y va a ser la sección 1 la que se va a tener que adaptar, ¿ya? Entonces veamos eso ahora en el video. ¿Se fijan? Entonces ahí la sección 1 tuvo que cambiar para mantener la condición de mínima energía ahí en la sección 2, ¿ya? Y ahora, si comenzamos a bajar, entonces el delta Z, si empezamos a bajar la elevación, nos vamos a dar cuenta que lo que pasa es lo siguiente. Se fijaron que
Lo que tuvo que ocurrir ahora en ese caso fue que la sección 1 fue la que se movió y volvió entonces a su nivel original, porque lo estaban perturbando aguas abajo, ¿cierto? La sección 2 era la que estaba bajando y por lo tanto esa altura estaba bajando y el río tiene que obedecer lo que ocurre aquí abajo para adaptarse hacia aguas arriba, ¿ya? Entonces, eso finalmente explica los distintos cambios y los distintos cambios en la energía específica, aquí en este caso de acuerdo a cómo subíamos y bajábamos el delta Z, ¿ya? Todo tiene que ver aquí y toda esta situación ahora sí la podemos entender completamente, entendiendo cómo funcionan los ríos y cómo funcionan los torrentes, ¿ya? ¿Quedó claro ahí? Ahora sí tenemos como la imagen completa. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría explicar cuando la energía 2, o sea, va bajando la elevación de la sección 2, después la energía mínima, o sea, estaba en la energía mínima y después la energía mínima baja? O sea, pasa a ser más... Uy, ahí se cortó parece. Sí, lo que pasa es que cuando estaba en energía crítica, después pasa a ser torrente. Esa parte no la entendí. Por favor, si la puedo explicar. En la sección 2, en la energía específica 2. En la sección 2 sí, porque ahora la sección 2 la estás perturbando aguas arriba y por lo tanto tiene que obedecer lo que la sección 2 vuelve a ser torrente y el torrente entonces se define arriba y tiene que obedecer lo que pasa arriba. Ya, entonces por eso que al bajar ahí el nivel y al estar bajando esta sección de acá, ¿cierto? El torrente aquí se va a tener que adaptar a esto y por lo tanto la sección 2 vuelve a bajar su altura nuevamente al nivel que teníamos originalmente. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, aquí la manera de verlo, ¿cierto? Es a dónde estoy perturbando el flujo y hacia dónde propagan la información los ríos y los torrentes. ¿Ya? Ya, profe, me queda más claro. Gracias. Súper. Entonces, ahora sí podemos ver qué es lo que pasa con los distintos cambios de pendiente. ¿Ya? Podemos tener cambios entonces de una pendiente suave a más suave, menos suave, de pendiente fuerte a menos fuerte o más fuerte, suave a fuerte o de fuerte a suave, ¿ya? Y vamos a ver entonces cómo conectar los distintos tipos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el paso aquí de una pendiente suave a una más suave, bajo el supuesto de que los canales son infinitamente largos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tengo ese tramo muy largo y el otro tramo también muy largo. ¿Y qué implica eso? Cuando a ustedes les dicen qué es lo que pasa en un tramo muy largo, ¿qué pista les da eso? Ya, ¿lanzo la encuesta? Nicolás, flujo uniforme, exacto. Entonces podemos asumir que en ambos tramos vamos a tener flujo uniforme. Ya partamos de esa restricción. Entonces, digamos que digamos eso por el momento, ya que en los dos tramos vamos a tener flujo uniforme. Entonces, intentemos responder ahora esta pregunta. Dale con la encuesta, Pato. Ya, ahí va la encuesta. En este caso vamos a tener paso de torrente a río, torrente a torrente, río a río, río a torrente, ninguna de las anteriores. Uy, está parejito.
¿Cómo vamos? Faltan 15. Vamos, voten. Llevamos 65%. Llevamos 55% de una, 34% de otra, 3, 3 y 3. Tenemos 33, entonces ahí todavía siguen llegando Sí. algunas preguntas, algunas respuestas. Pero la gran mayoría aquí dijo Espérate. de río a río, ¿cierto? Cambió. ¿Todavía falta? Sí, todavía falta. Ya, parémosla ahora. Ahí está. 36%, Ya. 38% de torrente a río, 6% de torrente a torrente y 50% de río a río. Ya, esas son las dos grandes preferencias entonces. Torrente a río por un lado y río a río. ¿Cuál es la respuesta aquí en este caso? Era la C. ¿Ya? ¿Y por qué es de río a río? Porque tenemos una pendiente suave a una más suave con tramos que son infinitamente largos. ¿Ya? Por lo tanto, podemos asumir que en ambos tramos se alcanza altura normal y por lo tanto, como son pendientes suaves ambas, en ambos tramos va a haber una altura normal de río. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos un río en el tramo 1 y también vamos a tener un río en el tramo 2. ¿Ya? Pero ahora hay que ver cómo los conectamos. ¿Ya? Entonces, ahora viene la pregunta. Sabemos que tenemos un río en un lado y un río en el otro. La pregunta que viene entonces es, ¿cuál es el perfil de escurrimiento que ahora ocurre y cómo conecto los ríos que están en estos dos tramos? ¿Ya? Entonces, de nuevo, podemos tener la encuesta. Ahí está. Y pueden votar por A, B o C. Uy, está peleado. ¿Cómo estamos? Están 10 segundos más. Está 61-36. Ya, la paro. Qué Ya. igual. 61% por Entonces la A. tenemos un... de nuevo esta cosa. 61% por la A. Ahí va. 61% por la A y 36% por la B. Aquí, para entonces poder ver efectivamente qué es lo que ocurre, tenemos que tener en consideración dos cosas. En primer lugar, cuáles son los tipos de perfiles que pueden ocurrir en una pendiente suave. ¿Y cuáles son esos? ¿Quién me los nombra? En una pendiente suave. Acuérdense que son los M, ¿cierto? Entonces vamos a tener el M1, M2 y M3. Ya, donde el M1 era un río peraltado en pendiente suave, el M2 era un río deprimido en pendiente suave y el tercero era un torrente deprimido en pendiente suave. Entonces, esos tres perfiles son los únicos que podemos considerar aquí, ¿ya? Porque tenemos pendiente suave en un lado y pendiente suave en el otro lado. Entonces, no puedo ir a buscar los perfiles S o los perfiles adversos, ninguno de los otros. Lo único que me sirven son estos tres, ¿ya? Y aquí tengo que ver entonces cómo los conecto, ¿ya? Y para ver cómo conectarlos, tengo que pensar, ahora que ya sabemos cómo funcionan los ríos, en efectivamente qué es lo que debería ocurrir en esta situación, ¿ya? Y lo que dijimos es que los ríos, ¿cierto?, se definen aguas abajo y tienden a propagar su información aguas arriba, ¿ya? Y por lo tanto, en los ríos siempre va a mandar el de aguas abajo, y el de arriba se va a tener que adaptar a lo que el de aguas abajo diga. Y en este caso, entonces, este río acá, que alcanzó su altura normal, va a propagar esa información hacia aguas arriba, ¿ya? Y nadie lo va a sacar de
esa altura normal porque él ya se definió acá y propagó hacia arriba. Pero en cambio este otro río, en el tramo 1, lo están perturbando aquí abajo, ¿ya? Y él va a querer tender a su altura normal, pero hacia aguas arriba. Entonces tiene que obedecer lo que pase en este punto y conectarse con su altura normal acá, ¿ya? Entonces por eso que la opción aquí es la A, ¿ya? ¿Y cuál perfil es ese? ¿Cuál es el perfil en una pendiente suave que está por sobre la altura normal? Ese es el M1. Exactamente, Catalina, Gonzalo, Maximiliano, ese es el M1. Entonces, la forma en que yo conecto una pendiente suave a una más suave, y por más suave entendamos que la altura normal es mayor que la del tramo anterior, es mediante un M1 que ocurre en el tramo 1, ¿ya? Porque el tramo 1 es el que lo están perturbando aquí abajo y tiene que obedecer. El tramo 2, como alcanzó su altura normal, la va a propagar hacia arriba, ¿ya? Nicolás. Profe, me queda la pregunta si ese caso es para, digamos, cuando ya está como en equilibrio el flujo, o sea, fluyendo, pero ya con todo el fluido, porque me imagino también el B, por ejemplo, si en la parte más suave todavía no hay fluido, y el fluido viene de la parte suave, impacta contra la parte más suave y se forma como esa guatita y después se arregla al M1. ¿O lo estoy viendo mal? Podría ser, en el fondo, en el tiempo transiente en que esto está variando para ajustarse, podría ocurrir cualquier cosa en realidad. Ya no te podría garantizar que fuese como el perfil B o C. Probablemente no vaya a ser como el M1 a medida que esto se va llenando, ¿cierto? Pero en una situación de equilibrio, de flujo permanente, en que esto ya está estable, esta con el M1 ahí es la única forma en que tú puedes conectar las pendientes, ¿ya? Y lo que puede cambiar, ¿cierto? Es ese delta X del M1. Puede que sea un M1 cortito y se llegue a altura normal más o menos rápido, o puede que sea un M1 que dure kilómetros, ¿ya? Y eso va a depender de la rugosidad de la pendiente, y ya vamos a ver también cómo calcular eso, ¿ya? Pero en términos cualitativos, tendríamos un M1 en el primer tramo y altura normal en el segundo tramo, porque este largo es infinito, y por lo tanto, si es infinito, se llega a altura normal en un punto por aquí aguas abajo, y esa altura normal se va a propagar por ese tramo. Si no hay perturbaciones ni nada que lo saque de esa altura normal, se va a propagar, ¿ya? Y va a llegar ahí hasta el cambio pendiente, y es el otro río al que lo están perturbando aguas abajo, y va a adaptarse a ese valor, y va a tender a su altura normal hacia aguas arriba, ¿ya? Catalina dice, ¿en qué caso se podría producir que sea un M3? Tú tendrías ahí que forzar un torrente en la pendiente suave, y el caso más típico es con una compuerta. Ya tú pones una compuerta en una pendiente suave, donde aquí tendríamos la altura crítica y aquí tendríamos la altura normal, y entonces la compuerta, al imponer esta altura aquí y ser una pendiente suave, esto va a querer subir ahí con un M3. ¿Ya? En casos, digámoslo así, como naturales, sin ningún tipo de intervención, es difícil conseguir un M3, ¿ya? Porque el flujo va a querer llegar, va a querer estar por sobre la altura crítica si es que es una pendiente suave, ¿ya? Entonces, en general hay algún tipo de estructura que fuerza la existencia de un torrente en una pendiente suave, ¿ya? ¿Quedó claro este caso? Sí, profe, me quedó más claro. Perfecto. Entonces ahora lo que viene, y esto se lo voy a dejar a Patricio porque tengo una hora al médico yo a las 12, entonces tengo que ir saliendo. Le voy a ceder el control a Pato para que termine. Lo voy a hacer host aquí. Es ver qué es lo que pasa con el resto de los casos. ¿Ya? En este caso aquí, pendiente menos suave a suave y así sucesivamente. ¿Ya? Así que ya, yo aquí me despido, que estén bien, nos vemos la próxima semana
y dejo ahí a Pato entonces en el control. ¿Tienes la presentación, cierto, Pato? Sí, sí la tengo. Estoy tratando de salir de mi pantalla gigante. ¿Dejaste de compartir tú? Ahí está. Sí, voy a dejar de compartir. Ya, entonces ahora yo share screen. Ok, share. Y ahí. ¿Me ven? ¿Ven la presentación? ¿Sí? ¿O no? ¿Estoy con audio? Ya ni me acuerdo. Sí. Ah, ya, ok. Entonces, Sí, se ve bien, se ve ok, bien. eso era lo que estábamos. Vamos a seguir entonces, no voy a hacer el poll porque me voy a marear entre pantallas y manos arriba, etcétera. Entonces vamos a tratar de avanzar con la misma lógica relativamente rápido por los otros cambios dependientes porque la filosofía es muy parecida, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el caso de suave a menos suave, nosotros nos referimos en el fondo menos suave cuando la altura normal se acerca, está más cerca de la crítica. ¿Ok? Entonces teníamos una altura en la cual era sumamente suave, estaba muy distanciada la altura crítica de la normal, y por alguna razón podemos cambiar de pendiente. Recuerden, aquí estamos dibujando solamente como que estos son cambios de pendiente física. Esto podría ser, por ejemplo, que en un caso tenga un canal con mayor rugosidad. Imagínense que pasamos de un canal de hormigón a uno de piedras, por ejemplo. Eso también podría generar este tipo de cambios, ¿ok? Entonces, y lo otro que mencionó Raúl y que es muy importante, solamente para efectos de estos ejemplos, vamos a suponer que los canales son muy largos, ¿ya? Porque perfectamente podría ocurrir que aquí yo tenga otro cambio de pendiente y aquí tenga otro cambio de pendiente, y en ese caso yo no puedo asegurar que se alcance la altura normal, ¿ok? Pero en ese caso estaríamos analizando 3 cambios de pendiente consecutivos. Como en este caso nosotros estamos analizando solo un cambio de pendiente, vamos a suponer que los canales son infinitamente largos. Por lo tanto, se supone que va a alcanzar la altura normal. Entonces, a ver, un voluntario para que me explique. Veamos. Javier Jiménez, ¿te animas? Para decirnos qué caso ocurriría aquí. A mí se me ocurre que el C, El C, a porque ver, ¿ya? me parece haberlo visto en los videos que han mostrado, ¿Ya? donde a la izquierda tenemos un flujo aproximadamente con altura normal y al acercarse a la pendiente tiende a bajar y a comportarse más como torrente. Ok, ya, pero recuerda que siempre los ríos siempre van a tratar de alcanzar su altura normal hacia arriba, ¿ok? Entonces hay una parte que me la dijiste bien, y es que el flujo de la derecha, aquí siempre estamos suponiendo que el caudal va hacia allá, ¿no es cierto? El flujo de la derecha ya alcanzó su altura normal, ¿ok? Entonces, este está así. En realidad esto lo pudo haber hecho porque tenía allá un M1 o acá un M2, pero no sabemos, eso pasó allá lejos, hay dragones y el mundo se acaba por allá lejos, ¿ok? Entonces esa parte muy bien, Javier. A ver, Karina, Barra, ¿qué es lo que pasaría entonces hacia la aguas arriba de este punto? ¿Qué crees tú? Que, ¿cómo se llama? Que está dominando, yo creo que la D, ya para partir como por eso. Claro, muy bien, excelente. El río en la sección de aguas abajo, muy bien, perfecto. Entonces, agua arriba se tiene que ajustar a agua abajo, por lo que haría como ¿cómo decirlo? Como un resbalín de la curva sur de más arriba hasta hacia más abajo. Ya, ok, perfecto. Y por lo tanto, ¿ese cómo se llama? ¿Qué tipo de pendiente sería? Muy bien, Karina, respondiste bien. M2. Un M2, excelente. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a tener es que ese M2 se ve influenciado por el río normal que tenemos acá. Y ese sería ese cambio de pendiente. ¿Ok? Muy bien, Karina. Muy bien, Javier también. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ese sería ese caso, de suave a menos suave. ¿Ok? Y por lo tanto, en este caso, la que ocurre, por lo tanto, es la B. ¿Ya? Fíjense que la A no puede ocurrir porque en este caso significaría que el río de aguas abajo estaría siendo influenciado por el río de aguas arriba, lo que no tiene sentido de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Todos bien hasta ahí? Veamos, voy a seguir haciendo mis encuestas.
Veamos ahora el caso de fuerte a más fuerte. Alguien que no haya conversado hoy día, a ver, Pablo Pérez. ¿Está ahí, Pablo? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Ok, ¿qué pasaría acá? ¿Qué crees tú que pasaría acá? ¿Quién domina? Este es fuerte a más fuerte, ¿ya? Recordemos que seguimos pensando en alturas normales. ¿Qué altura normal yo conocería, por lo tanto? Acá. La de la derecha, estoy casi seguro que la derecha. Esta, Pero no. ¿ya? ¿Por qué Esa, pensaste sí. que la de la derecha? Por todo lo que hemos conversado, como usted dijo que el flujo, el fluido es el futuro, ¿Ya? pensando en que agua abajo, si hay alguna perturbación, después la parte de la izquierda, hacia adelante la parte de la izquierda la sentiría. Ya, perfecto. Entonces, en base a eso se regularía. Bien, pero muy bien, Pablo. Lo que me respondiste está bien, pero me lo respondiste para el caso de los ríos. Recuerda que los que son adivinos son los ríos, ¿ya? Sí. Y en este caso estamos con pendientes fuertes. Fuertes. Entonces, en el caso de las pendientes fuertes, ¿quiénes son los que dominan? ¿Quiénes van a alcanzar altura normal? Los torrentes. Torrentes, ¿ok? Entonces nosotros esperaríamos que la altura normal fuera de torrente, ¿ya? Entonces, ¿te quedas con tu respuesta o la cambias? No, la cambio. Ya, entonces, ¿cómo la cambias? Muy bien. Sería al revés. Ya. La parte de la izquierda en este caso dominaría. Perfecto. Muy bien, Pablo. Felicitaciones. Entonces, en este caso, este podría haber sido un S3 o un S2, no sabemos cuál de los dos, pero llega hasta acá, ¿ok? Porque él no siente, los torrentes no saben lo que ocurre aguas abajo, ¿ya? Entonces, Paula Molina, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? ¿Qué tipo de escurrimiento? ¿Está ahí, Paula? Ya, hola, Sí, Paula. aquí estáis. ¿Se Ya, escucha? sí, te escuchamos bien. ¿Qué vendría de aquí en adelante? Torrente, un S2. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Entonces, en este caso, deberíamos pasar a un S2. ¿Por qué? Porque este torrente está siendo influenciado por lo que ocurrió aquí arriba. ¿Ok? Entonces, podemos ver claramente que en este caso, por lo tanto, este torrente de aquí, de la parte de aguas arriba, no siente nada y el cambio de pendiente, por lo tanto, influencia lo que viene hacia abajo. Estamos súper, estamos on fire. ¿Ok? Veamos entonces. Me quedan pocos. ¿Por qué vino tan poca gente? Gabriel Montofre, ¿está ahí? Sí, profe. Ya, Gabriel, cuéntame. ¿Qué es lo que ocurre en este caso entonces? Estoy un poco perdido con ese caso de fuerte a más Ya, fuerte. tranquilo, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Fuerte a menos fuerte. ¿Qué tipo de altura normal esperarías si las pendientes son fuertes? La de la izquierda, ¿no? No, espera, pero está bien, tranquilo. ¿Qué tipo de altura normal? ¿Río o torrente? ¿Quién va a dominar en el caso de las pendientes fuertes? Torrente. Torrente, ¿ya? Ok, perfecto. Ya, entonces, ¿y los torrentes por dónde quedan definidos? ¿Por la derecha? Por aguas arriba, ¿ya? Sí, es que esa era mi duda, porque en este caso, como ser menos fuerte, Claro. sentí que perdía su condición de torrente. No necesariamente. Recuerda que fíjate que aquí sigue siendo que la altura normal es menor que la altura crítica. Por lo tanto, este sigue siendo un torrente, ¿ya? No la pierde. Se vuelve un torrente más débil, pero no la pierde, ¿ok? Entonces, si es un torrente va a estar definido por aguas arriba. Entonces, ¿cuál de estos dos manda? ¿El tramo 1 o el tramo 2? ¿El 1? El 1, muy bien. ¿Y qué es lo que deberíamos tener en el tramo 1 entonces? Como había dicho, resbalín, pero al revés, hacia arriba, ¿no? Ok, ya, entonces acá tengo la altura normal, ya, este podría haber sido un S2 o un S3, no sabemos. Y de aquí me dijiste un resbalín hacia arriba, igual que la Karina, me parece bien la analogía. ¿Y qué tipo de flujo sería? Si le colocas un nombre. No sé. Perdón.
¿Eso es lo que tenías en mente? Sí. ¿Ya? Y mira, ¿a cuál de los dos se parece de los que ya dibujé aquí a la izquierda? Al S3. Al S3. ¿Ya? Bueno, en realidad me equivoqué. Perdonen porque la concavidad va a ser así, pero ya. Voy a borrar eso de esa forma. ¿Ya? Pero está bien. Es un S3. Muy bien. Bien, Gabriel. ¿Viste? Se pudo. Ya, y esta es... Felicitaciones. Vamos a la siguiente. De suave a fuerte. Suave a fuerte. Fíjense que ahora tengo las alturas normales a lados distintos. Aquí tengo la altura normal y aquí tengo una altura normal. ¿Ok? ¿Quién gana acá? ¿Aarón? Ya, a ver, Aarón, hable el micrófono. ¿Puedes o no? No te... parece que no. Fernando, ¿Graves? ¿Aló? Ya, Fernando, ¿qué ocurre aquí en la sección aguas arriba, en este lado? Ahí debería tener un río a lo lejos. Claro, muy bien. Entonces el río debería estar por acá. ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Y qué ocurre en la sección abajo? Un torrente. Ok. Aaron, te voy a responder en 2 segundos. Ya acabo de entender qué es lo que estás preguntando. Ya, Fernando, entonces, ¿qué crees tú que pasa aquí? Tendría que haber de arriba para abajo, un M2 primero. ¿Ya? Y después un S2. No sé si ahí se juntan. Excelente. Excelente. Un M2 y un S2. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ahí está la altura crítica, no sé qué más. Excelente, muy bien, Fernando. Aquí tengo altura crítica. Cuando yo paso de pendiente suave a fuerte, tengo que pasar por la altura crítica. Y si recuerdan en el video que les mostró Raúl de cuando colocamos el plumón, fue justamente ese caso. Porque cuando él colocó el lápiz primero, colocó el lápiz por acá y nosotros pudimos ver cómo esas ondas se perturbaban hacia arriba y a medida que comenzamos a correr el lápiz hacia acá, hubo un momento en el cual no se generaron ondas, o sea, se generaron ondas pero se mantuvieron estacionarias y después cuando colocó el lápiz aquí, se generaron esas ondas que solamente se pudieron propagar hacia abajo. Entonces, cuando paso de una pendiente suave a una pendiente fuerte, siempre, siempre, siempre voy a tener que pasar por altura crítica. ¿Profe? Sí. Acá, en este caso, como pasamos a un torrente, ¿no va a haber transmisión de información hacia atrás o cómo funciona esa parte que me perdí ahí? Muy buena pregunta, Ignacio. Este punto domina a los dos. Este punto informa al río y este punto informa al torrente. La crisis los manda a ambos. ¿Ok? Y en ese caso, ese es el punto crítico. De hecho, este es uno de los puntos que más nos va a interesar conocer y va a ser un caso que muchas veces como ingenieros vamos a tratar de forzar. ¿Por qué? Porque si yo conozco la altura crítica, aquí les cuento inmediatamente una avant-première, la altura crítica depende del caudal y de la geometría, ¿no es cierto? Entonces, si yo mido la altura crítica y conozco mi geometría, yo puedo medir el caudal. Entonces vamos a utilizar ese tipo de condiciones para poder medir caudales. Y es una herramienta que se utiliza todo el tiempo, tratar de forzar altura crítica en ciertos casos, pasando de pendiente suave a fuerte, para poder utilizar como medidor de caudal. Ahí me adelanté. Catalina. Profe, en el caso que pregunté hace poco sobre el M3 y forzándolo con una compuerta, como decía el profe, ¿ahí el flujo pasaría por altura crítica? No, sí, muy buena pregunta, Cata. Lo que pasa es que en ese caso tú tienes una compuerta y en el fondo hay una suerte tendría que pasar por altura crítica, pero ocurre aquí, en la pared de la compuerta. Y por lo tanto no tiene esta idea de flujo libre que estamos generando aquí. ¿Ya? Este es un flujo que naturalmente pasa por altura crítica y que hay una zona de transición, que es esta que está marcada ahí en azulito.
¿ya? En cambio, en el caso de una compuerta, esa zona de transición ocurre justamente sobre la pared de la compuerta. Entonces no tiene mucho sentido hablar de crisis propiamente tal ahí. Ah, ok, comprendo, ¿Okay? profe, gracias. La idea aquí, de hecho, es que estamos hablando de un flujo que es gradualmente variado, que varía sobre cierta distancia. En el caso de la compuerta, lo vamos a ver después, es un flujo rápidamente variado porque ocurre como una singularidad, similar a lo que vimos antes en tuberías, ¿ya? Esa es la distancia. Aarón, para ver si te entiendo, me parece que lo que te referías era si aquí este era un M3, ¿ok? Dame un segundo, Catalina. Y en este caso no es un M3 porque ambos casos eran pendientes fuertes, ¿ok? Entonces no era necesario en este caso un M3, los dos eran S3. Si hubiésemos pasado a una pendiente suave, ahí habría sido un M. Cata Larraín, cuéntame. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Entonces, siempre cuando cambia de río a torrente o al revés, ¿siempre se van a producir dos perfiles distintos, como en este caso M2 y S2? ¿O no necesariamente? Lo dijiste muy bien, de hecho, Catalina. Cada vez que yo paso de un río a un torrente, voy a pasar de una voy a tener que pasar por crisis, ¿ya? Pero si lo ves bien, en todos los casos nosotros tenemos dos perfiles distintos. Aquí tengo un S3 y aquí tengo algo que era otra cosa, un S2 o un S3. Aquí tengo un S2 a un S2 a un S3. Es decir, cada vez que yo tengo un cambio de pendiente, en principio yo tengo la posibilidad de tener más de un perfil. ¿Okay? Entonces, no solamente de río a torrente, sino que de torrente a torrente, de torrente a río, de río a río, todas las combinaciones. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es que en este caso, tú vas a pasar por la crisis. En este caso, cuando pasas de un río a un torrente, vas a pasar por la crisis. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. Sí, por la concavidad, sí, es que era un S3, lo dibujé al revés solamente. Sí, el M3, el que había dibujado originalmente, estaba pensando en un M3, pero no tenía mucho sentido. Ya, perdón. Y aquí, suave a fuerte, entonces, aquí lo que vimos, ya lo describió muy bien Fernando, es el caso B. ¿Ok? Y ahora, pendiente fuerte a suave. ¿Qué pasa aquí? A ver, Jorge Rubio. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué es lo que tengo arriba primero? Aguas arriba. Agua arriba tenemos un torrente. ¿Ya? Y ahí después bajo, el agua abajo tenemos un río. Ok. Ya. Primero, o sea, como la sección que manda al principio sería el torrente, creo yo. Ajá. Ya, y debería pasar algo similar a lo anterior, creo, ¿o no? Ok, ya, perfecto. Debería pasar en algún momento por crisis. Sí, y tendría primero una curva, a ver, como una S invertida, algo así, ¿o no? ¿Una cosa así? Sí, pero más desarrollada hacia abajo. Así. Sí. Ya. Ok. Gracias, Jorge. Anduvo bastante bien la intuición, pero hay un detallito, ¿ya? Pero anduvo muy bien. Pablo, ¿qué dices tú? El torrente no ve adelante, ¿no es cierto? Y el río no ve arriba. Este torrente no tiene idea qué es lo que pasa abajo. Y este río no tiene idea de lo que pasa arriba. ¿Y aquí quién gana? Esta es la pelea a combos que se produce entre los ríos y los torrentes y que vamos a ver la próxima clase, muy entretenida. Y aquí lo que va a ocurrir es un resalto. Efectivamente vamos a pasar por la crisis, pero de una manera caótica. Esta es una lucha sin cuartel entre los dos. ¿Ok? Y lo vamos a explicar con detalle la próxima clase. Muy bien, los felicito a todos. Gracias por participar activamente con sus micrófonos. Veo que se enchufaron bastante. Y le voy a proponer a Raúl que para poner un poco de pino, vamos a tratar de hacer un Kahoot para el día lunes para analizar alguna situación en particular, ¿ok? Entonces, para que todos puedan participar, ¿ok?
Que tengan buena semana, mándennos las dudas ¿verdad? Que en 2 semanas. Ok, tenemos más tiempo para prepararnos. Repasen esto porque ya estamos avanzando. Martes, además el martes, tienes razón, porque viene un feriado. Entonces cuídense harto, usen máscara, mantengan la distancia, ayúdennos a salir, ¿ok? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.